Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Nos da muchísimo gusto tener aquí en el Estudio de México al Día al experto en asuntos internacionales del TEC de Monterrey, Adolfo Laborde, quien nos va a hablar de dos asuntos importantes en este momento que se están viviendo especialmente en los Estados Unidos. Uno, el fenómeno Trump, Claro. el discurso antiinmigrante que ha permeado, o por lo menos es la percepción que se tiene, ha permeado en la sociedad estadounidense. Y también el asunto de la violencia, Adolfo. Por supuesto, bueno, son dos temas fundamentales para entender lo que está pasando en ambos lados de la frontera. Número uno, el fenómeno Trump, que se ha desbordado. Pensamos en un principio que esto no iba a ir más allá de algunos manotazos y declaraciones. Sin embargo, estamos viendo que tiene un perfil positivo con alguna parte del electorado y se perfila, repito, como un candidato o precandidato con ciertas preferencias por un sector del Partido Republicano. Ya ha habido ecos, ha habido escándalos con periodistas mexicanos que radican allá, el caso reciente de hace un par de días, y bueno, eso de alguna u otra manera puede amenazar la estabilidad y las buenas relaciones que hemos tenido en los últimos años con Estados Unidos. Tema de la violencia, el tema de la violencia, como sabemos, en Estados Unidos se permite la compra de armas. Solamente en la frontera hay más de 100,000 tiendas que ofrecen este tipo de instrumentos de defensa que de alguna manera también llegan a México, ¿no? El 70% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos. El año pasado se incautaron alrededor de 6,000 armas. Entonces eso pega a ambos lados de la frontera y también ayer mismo vimos el famoso escándalo, por llamarlo así, en donde una periodista y su camarógrafo fueron brutalmente asesinados. Son dos temas sin duda interesantísimos que, como bien dices, correlaciona a México y Estados Unidos, pero permítame hacerte una pregunta sobre Donald Trump. ¿Qué tan factible es que un fenómeno como el desatado por Donald Trump realmente llegue a la Casa Blanca? Es una pregunta interesante, no hay que descartarlo, por supuesto. Es real. Es real. Hay un sector de la población de los Estados Unidos que por alguna razón u otra culpan, siempre buscan un chivo expiatorio y bueno, en este caso es el tema de los mexicanos o de los migrantes, porque él se refiere a los migrantes indocumentados. Sin embargo, bueno, hace referencia al 70% que son los mexicanos. Es un tema taquillero, hay un sector conservador que está apoyándolo y es probable que esta inercia se agudice más si no hacemos algo al respecto. Hay quien decía, incluso lo escribió Adolfo, que lo que había comenzado como una broma, el caso de Trump, que todo el mundo se burlaba porque lo conocen o conocen sus excentricidades, pues ya se está convirtiendo en una pesadilla real. Claro. Tan es así que hay algunas encuestas que por ejemplo, lo ponen como un personaje que está creciendo por arriba de Hillary Clinton, aunque todavía ella está en las preferencias del electorado. Está muy cerca, 6%, y eso es grave. Es grave porque el discurso racista, el discurso excluyente no es un discurso del siglo XXI. Eso lo vivimos en el siglo XX a principios con el nacionalsocialismo y otro tipo de tragedias, ¿no? En Italia, por ejemplo, con Mussolini. Sin embargo, bueno, ahora estamos viendo que este tipo de discurso tiene eco y eso nos debe de preocupar porque entonces estamos hablando de una descomposición social en la cual, independientemente de que sean mexicanos, chinos, coreanos, lo que sea, eso no se debe de permitir en ningún momento en el contexto internacional de una modernidad. Claro, en el tema de las armas es necesario que se abra el debate internacional sobre este tema, no solo por las armas mismas y estar viendo justamente pues estos asesinatos sistemáticos en la sociedad estadounidense, sino también por el tema del narcotráfico. Es importante que se resuelva esto a nivel global. Por supuesto, debería haber una legislación. Es complicado porque ya es política interna de los Estados Unidos. Haber un control es muy fácil, el circuito es sencillo, hay intermediarios, esos intermediarios fácilmente pueden vender las armas a cualquier postor, en este caso a los grupos delincuenciales en México o al crimen organizado, ¿no? En todas partes, esto también. Estados Unidos exporta del global del consumo de armas o de lo que venden, el 29% viene de Estados Unidos, posteriormente le sigue Rusia y China, Alemania y Francia con el 6-5% aproximadamente. Entonces sí tenemos un problema global, es un comercio muy jugoso, por llamarlo de esa manera, y es muy complicado en términos de política interna tener un control al respecto. Adolfo, hay una percepción, no sé si sea una percepción personal, pero que el asunto de la inmigración, volviendo a estos dos temas interesantes, ¿no?
Es un fenómeno que se está recrudeciendo en todo el mundo. Sí. Estamos viendo las imágenes dramáticas de Por lo que supuesto. ocurre en Europa. Estamos viendo que los discursos antimigrantes están cobrando mucha notoriedad. Estamos hablando de Francia, donde Por supuesto. Le Pen está en este momento encabezando las encuestas rumbo a la presidencia de Francia. Estamos viendo el caso de Trump. ¿Qué está ocurriendo? Claro. Porque aquí la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Por qué otra vez estamos con este discurso que parecía ya rebasado? Bueno, hay aspectos colaterales que están influyendo en un proceso migratorio en todas partes del mundo, los conflictos regionales en África del Norte, en Medio Oriente, el conflicto en Siria, por ejemplo, algunos en Pakistán, Irak. Todo eso aunado ha generado flujos migratorios. Ya no es una cuestión en algunos casos, la lógica es diferente de migrar porque quieren tener mejores condiciones de vida. Ahora migran porque su vida está en peligro. Entonces, eso sí es muy complicado porque genera crisis humanitarias como lo estamos viendo en Grecia. En Asia también hay una gran oleada de migrantes de Myanmar hacia Tailandia, hacia otros países de la región. En América del Norte lo tenemos. Tenemos el problema en México con la migración de paso, ¿no?, de los centroamericanos. Es un problema muy, muy complejo que se debería de resolver a través de una lógica muy particular dependiendo del fenómeno al que se refiera. Desde tu óptica, ¿debería haber modificaciones, por ejemplo, en la Unión Europea? Hablábamos del Tratado de Schengen, sí. O pues también en todo lo que es el corredor Centroamérica. Debe de haber, por supuesto, una política integral. En el caso de Europa ya hubo modificaciones, se están hablando ya de recibir más refugiados. El problema es que son las cuotas. Algunos países ya no quieren recibir más migrantes. El caso de Austria, por ejemplo, que está tratando de desviar. Italia, Grecia, que ya no pueden con tantos flujos migratorios. En el caso de México, bueno, ya hemos trabajado al respecto, se descriminalizó hace un par de legislaturas el tema de la migración. Sin embargo, también tenemos que amarrar las estructuras internas para que estos no sean sujetos a lo que hemos visto en los últimos años. Sí, por supuesto, estás tratando el asunto interesante y de fondo, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Bueno, tenemos que ser congruentes. Ha habido una modificación a la política migratoria, pero creo que aún tenemos mucho que hacer al respecto. No, y además también es lograr corregir lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque desde ahí es el detonante de los grandes flujos migratorios, sobre todo a Europa, ¿no? La guerra en Siria es tremenda, es brutal. Repito, la migración ya no es de corte económico, sino de humanitario. Están migrando ya las clases medias, están migrando sectores que tradicionalmente no lo hacían y eso de alguna u otra manera impacta al fenómeno. ¿Cómo impactaría finalmente si gana Donald Trump en las relaciones México-Estados Unidos? Es una pregunta que no me gustaría contestar. A nadie. No, mira, ante ese escenario patético, ojalá y no se dé. Que ojalá y no se dé, pero por eso bueno, te no, por si supuesto real, que ¿no? se va a modificar completamente. Digo, tendrá que haber un proceso legislativo, ¿no? Él habla del muro, pues tendría que haber una propuesta legislativa, tendríamos que ver cómo está la composición de su Congreso, de las cámaras, pero también tendríamos que ver cómo responde el electorado latino al respecto, ¿no? Y algunos grupos que podrían estar o no de acuerdo con él. Sería muy complicado para nuestra política exterior con Estados Unidos. Muchos de los avances que hemos logrado en términos de cooperación se vendrían abajo y, por supuesto, el sentimiento nativista antimigrante florecería y eso llevaría consigo una repatriación brutal. Sí. Si son 11 millones, imagínense ustedes que regrese a 4 o a la mitad. Eso sería una crisis humanitaria en cualquier parte del país. Esperemos que nunca suceda. No va a suceder. Por favor. Fue una pregunta de ciencia ficción, no te preocupes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adolfo Laborde, experto en temas internacionales del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros y con el auditorio en México.